En Marcos capítulo 6, versículo del 45 al 56. Y el título de este mensaje es Jesús el poderoso Salvador. Jesús el poderoso Salvador. Si ustedes me permiten, vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor sea quien en todo momento guíe nuestras palabras y también esté con nosotros. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque como estuvimos cantando, que en la cruz, Padre, moriste por nuestros pecados, Señor Jesús. Gracias por haber obedecido la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gracias también por tu fidelidad, mi Dios, y como nos recordaba ahorita Horacio, aun cuando nosotros no somos fieles como tú te mantienes fiel y nos sigues bendiciendo, nos sigues proveyendo salud, sigues proveyendo de trabajo para que podamos seguir haciendo nuestras actividades. Ahora, mi Dios, sé tú quien guíes en todo momento mis labios, Padre, y también que en todo momento la mente y corazón de mis hermanos que están aquí presentes puedan poner atención a lo que tu palabra dice en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Jesús, el poderoso Salvador. El miedo es una de las emociones más poderosas que el ser humano puede experimentar en el resto de su vida. Esta es una respuesta emocional y puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes situaciones y contextos. Desde algo tan simple como el espantarse y llenarse de horror o incluso al gritar cuando vemos alguna cucaracha o algún ratón, hasta cosas mucho más complejas. El miedo en ciertas ocasiones actúa como en un tipo de defensa o un mecanismo de defensa. En otras palabras, podemos decir que es un arma de dos filos, porque así como el miedo nos permite o preserva nuestra vida, así también nos puede convertir en esclavos de no poder vivir nuestra vida al máximo. Y esto es prácticamente lo que Marcos presenta en esta sección. A un grupo de varones, a 12 varones que se llenaron de espanto, de horror, no porque estaban en medio de una tormenta, sino porque fueron testigos de la manifestación de Jesús como Dios, como creador de la naturaleza, soberano sobre ella y como poderoso Salvador. Y en esta tarde quiero presentarles estos textos o este texto que acabamos o que vamos a leer y lo quiero dividir en 3 actos. Pero ¿qué les parece si antes de ver cada título de cada acto leemos la palabra de Dios? Marcos capítulo 6 versículos del 45 hasta el 56. Y dice de esta manera: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región
y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, a donde oían decir que Él estaba. Donde quiera que Él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. El primer acto lleva por título la persuasión del mundo para desviarnos del Salvador. Versículo del 45 al 46. Se dice que el Señor Jesucristo estaba o ya había estado ministrando en la región de Galilea por cerca de más de un año. Así que sus enseñanzas y sus milagros lo habían hecho célebre entre las multitudes. Obviamente que lo que vimos el domingo pasado, de la multiplicación de los panes y de los peces, había hecho o lo había hecho más famoso de lo que ya era. Y no solamente eso, sino que la gente también estaba deseosa o anhelaba hacerlo rey. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan cuando describe la euforia de la multitud. Juan capítulo 6 del 14 al 15 dice así: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo tanto Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerlo rey, se retiró él solo otra vez al monte. La gente quería hacer a Jesús rey, no porque deseaba obedecerle o porque quería escuchar más de sus enseñanzas, sino porque vieron que podían sacar un beneficio personal de él. ¿Y cuál era? Era el de la comida. ¿Se acuerdan? Acaba de suceder la multiplicación de los panes y peces. ¿Y qué mejor? ¿A quién no le gusta comer gratis? A mí me encanta cuando me invitan al restaurante, aunque sea McDonald's, pero me encanta. ¿Por qué? Porque es gratis. Y estas personas vieron en Jesús la oportunidad de sus vidas. Digo, wow, aquí ya no tenemos que trabajar. ¿Qué mejor? Hagámoslo rey. Sin embargo, se nos dice en el Evangelio de Juan que al día siguiente el Señor Jesucristo los confrontó. Y dice así, de la siguiente manera, Juan capítulo 6, versículo 22. En verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Por ello, uno de los mayores peligros que los discípulos estaban enfrentando en aquel momento de su época eran los conceptos erróneos del Mesías, que la gente había desarrollado durante el tiempo, que se habían apartado de lo que el Antiguo Testamento había dicho. Y es que había una gran tentación en formar parte de esta muchedumbre, el frenesí, el escuchar seguramente a todas estas multitudes gritando, diciendo, hagámoslo rey. Es por eso que el Señor Jesucristo en Marcos, capítulo 6, versículo 45, Marcos dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. El verbo que utilizó aquí Marcos, el verbo hizo, también se puede traducir como obligar o insistir. Esto significa que es muy probable que los discípulos se querían quedar ahí. Decían, oigan, esto se está poniendo bueno. Vean la multitud, sí, este es nuestro momento. Porque recuerden, Jesús, pues ellos andaban con Jesús y de alguna u otra manera, ellos también pues estaban haciendo de un hombre, de un lugar dentro de la multitud, y ellos deseaban quedarse para celebrar también y decir, bueno, es cierto, hagamos a Jesús nuestro gobernante. Sin embargo, Jesús de una manera enfática no les dejó quedarse. La semana pasada
tanto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Mateo nos pudo ayudar a entender el número de personas que se aglomeró en aquel día. Marcos nos dice que fueron alrededor de 5,000 hombres, pero Mateo nos cuenta que no se contaron ni a las mujeres ni a los niños. Algunos eruditos de la Biblia nos dicen que fue alrededor más o menos entre 15,000 a más personas. Quiero que utilicemos nuestra imaginación y nos imaginemos a este grupo de personas, a estos miles de personas gritando animosas, entusiasmadas por hacer a Jesús su rey. Y lo difícil o lo humanamente imposible que puede ser para cualquier persona el disipar o el tratar de cambiar de opinión a toda esta multitud. Y es que así como Jesús tuvo el poder para multiplicar aquella comida, así también Jesús tuvo la autoridad y el poder para disipar a toda esta multitud. Amado hermano, llegar a pensar que Jesús jamás fue tentado después de su estadía en el desierto donde Satanás mismo lo tentó, es un concepto o es una idea errónea. Porque así como el enemigo en su momento le ofreció todos los reinos del mundo para que se arrodillara y lo adorase, es muy probable que esa misma tentación se presentara en el entusiasmo de la multitud de que Jesús fuera su gobernante. Es por eso que Marcos nos indica ahí en el versículo 46 que después de despedirlos a la multitud, ¿qué dice? Fue al monte a orar. Ni Marcos ni Mateo registran las palabras exactas de lo que Jesús oró en aquel momento. Pero no se nos debe de complicar la vida, pues es muy probable que Jesús siempre oraba para hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Y de pasada oraba por sus discípulos, para que éstos permanecieran ¿qué? Firmes. El segundo acto lo vamos a encontrar en los versículos 47 al 52. Y este acto lleva por nombre Cristo Jesús, el Salvador que calma las tormentas. Marcos nos indica que Jesús se encontraba orando y mientras que él oraba, la barca en la cual sus discípulos se subieron se iba alejando cada vez más. Lo que hubiera sido un viaje normal de unos cuantos simples horas tomó más del tiempo planeado. Pues se nos comenta tanto en Juan como en Mateo que había fuertes vientos y olas que constantemente estaban azotando a la barca de los discípulos. Imagínense estar en medio de una tormenta en aquel tiempo y el tratar de sobrevivir. Seguramente las fuerzas de aquellos hombres experimentados, algunos de ellos en el mar, se había mermado. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir en los kayak y estar remando? No sé si han tenido esa oportunidad. Bueno, un servidor tuvo esa experiencia una vez en una playa con mi hermano y no fue ni siquiera en el mar, fue en un lago donde no había corriente. Pero era a mediodía y me acuerdo que delante de nosotros iba una instructora. En aquel tiempo un servidor estaba mucho más joven, estábamos hablando de 17 años y quizás mi hermano unos alrededor de 13 o 14 años. Y me acuerdo que esta instructora, era pues mucho más grande que nosotros, pero tenía una condición envidiable. Y nosotros estando tan jovencitos, ya lo único que quería era que terminar la vuelta porque el sol me estaba acalorando y iba remando. Y eso que no teníamos corriente en contra. Ahora imagínense los discípulos
estando remando en medio de la oscuridad, en una tormenta y teniendo vientos en contra, tuvo que haber sido totalmente desgastante. No solamente físicamente, sino también emocionalmente. Porque recuerden, estar en medio de una tormenta, tu vida ¿qué? Corre peligro. Y el escritor nos dice lo siguiente en el versículo 48, dice, y al verles remar, fatigados porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche. Permítanme explicarles un poco cómo los romanos dividían la noche en aquel entonces. Estos los dividían en 4 vigilias. La primera vigilia de la noche empezaba a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia empezaba a las 9 de la noche para terminar a medianoche. La tercera a la medianoche para terminar a las 3 de la mañana. Y la última, que sería nuestra cuarta vigilia, sería de las 3 de la mañana antes de amanecer, como alrededor de las 6 de la mañana. Y Marcos nos indica que los discípulos salieron alrededor de la segunda vigilia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el escritor ahí nos dice al anochecer, o algunas traducciones lo traducen como al venir la noche. En otras palabras, salieron ya mucho después del atardecer, después de que se había oscurecido, como alrededor de las 9 de la noche cuando empezaba la segunda vigilia. Pero aquí es lo interesante, es de que es muy probable que estos discípulos empezaron a batallar desde la segunda vigilia que salieron para estar terminando o estar batallando en la cuarta vigilia, o sea, a las 6 de la mañana. Si hacemos más o menos un cálculo de 9 a 6, son alrededor de 9 horas. 9 horas tratando de sobrevivir, tratando de remar, tratando de llegar a un lugar, a la orilla más cercana. ¿Para qué? Para salvar su pellejo. Así que eso fue totalmente cansado. Y es aquí donde las personas, quienes no creen en las Escrituras o que se muestran, escépticos a ellas, cuestionan estos versículos. Sobre todo donde dice el del versículo 18, y al verlos remar fatigados. Algunas personas empiezan a cuestionar y a preguntar, bueno, ¿cómo fue posible que Jesús viera a los discípulos en medio de la noche? Que recuerden que en aquel tiempo no había lumbreras como hoy. O sea, cuando era noche estaba completamente oscuro. Si es que no había luna. ¿Cómo era posible que Jesús viera a través de la tormenta a una distancia considerable de la orilla? No solamente eso, algunos llegan a preguntar, ¿acaso Jesús sabía con exactitud dónde se encontraban sus discípulos? Digo, alguien podría decir, bueno, está bien, puede caminar sobre las aguas, pero ¿cómo sabía exactamente que ellos estaban ahí? Obviamente estas preguntas no se contestan en este pasaje porque el escritor no porque no se pudiera explicar o hubiera una respuesta a estas preguntas, sino porque el escritor no es tan interesado en estos detalles. Sin embargo, podemos recordar y tener la suma tranquilidad de que aun cuando Jesús era 100% hombre, era 100% ¿qué? Divino. En otras palabras, sus atributos divinos no desaparecieron cuando se hizo hombre, simplemente se vieron limitados. Pero así como Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres y no había necesidad que alguien le dijera lo que aquella persona pensaba, así también Jesús pudo ver a sus discípulos dónde estaban, aún en medio de la oscuridad y en medio de la tormenta, porque Jesús es Dios. Por esta razón, el milagro de caminar en las aguas es uno de los milagros que mayor problema causa a aquellos quienes se dedican, a detractar las Escrituras.
Fíjense, Marcos versículo 49, vuelve a decir, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasar de largo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero resulta que en el año 2011, uno de los ilusionistas o magos más famosos o conocidos, llamado Dínamo, logró lo que para muchos iba a ser algo totalmente imposible de realizar, una ilusión, un truco. Caminó por el río Támesis de Londres, donde cientos de personas se asombraran por el truco que había hecho de haber caminado por aquel río. Obviamente, con el tiempo se reveló la técnica que hubo detrás de este gran truco, y lo vuelvo a decir, gran truco, una ilusión. Dínamo, junto con todo un equipo de personas, utilizaron un material llamado plexiglas. Este es un material muy fuerte y muy resistente, que una vez sumergido bajo el agua es difícil de detectar, pues es transparente, o sea, es prácticamente imposible saber que esa persona está caminando sobre un material porque no se nota. Por el contrario, las obras que Jesús hizo no fueron actos de ilusión, fueron reales y sobrenaturales. El hecho de que los escritores nos informaran de que el mar estaba embravecido, de que había mucho viento y que el barco se encontraba en medio del mar, son detalles que nos confirman que lo que estamos a punto de presenciar fue ¿qué? Fue real. No fue una ilusión o un gran truco que a Jesús se le ocurrió, sino que fue 100% real. Las personas no se quedan conforme con eso y empiezan a decir, no, lo que pasa es de que Jesús caminó cerca de la orilla del mar, que daba la apariencia que estaba caminando sobre el mar. Pero déjame decirte que este argumento se derrumba, no es sostenible, porque la Escritura nos dice que la barca estaba a varias millas de distancia de la orilla. No solamente eso, sino que era noche y había oscuridad y era imposible para que los discípulos pudieran ver a una persona que estuviera en la orilla caminando. Y no solamente eso, sino que también no tendría sentido de que los discípulos se asustaran en gran manera si pudieran ver que era una persona la que estaba ¿qué? La que estaba caminando. Es más, también podemos agregar de parte del testimonio de Mateo, quien nos dice que fue el mismo Pedro que dijo, Señor, ¿eres tú? Si eres tú, ayúdame a ir hacia ti. En otras palabras, si Pedro no hubiera, en otras palabras, Pedro identificó a su maestro. Lo identificó. Debemos de entender que el miedo por el cual aquellos varones estaban pasando es totalmente comprensible. Creo que cualquiera de nosotros que estuviera en una situación o que ha estado en una situación donde tu vida corre peligro, el miedo es totalmente comprensible. La oscuridad, el viento en contra y las olas en aquel momento estaban jugando en contra de los discípulos. Y el hecho de ver caminar a Jesús sobre el mar hizo que el miedo se apoderara totalmente de ellos. El escritor en el versículo 49 y 50 dice lo siguiente: pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo vieron. ¿Y qué? Y se turbaron.
Resulta que en el primer siglo había una superstición judía en la cual ellos creían que los espíritus de la noche traían desastres. Y es probable que cuando los discípulos vieron a Jesús caminando y dijeron, ¡ay! Este viene a traernos al desastre a nuestra vida. O sea, probablemente pensaron que era su último momento. Pues Marcos nos indica que todos vieron a Jesús caminar y cada uno de ellos, los 12 varones, entraron en gran pánico. Sin embargo, el Señor, lleno de compasión, se identificó con ellos. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo no es como nosotros, que de repente vemos que alguien está medio asustado y sabemos que todo es un chiste y lo dejamos un poquito para que se asuste un poquito más, ¿no? Sin embargo, el Señor, lleno de compasión, se identificó diciéndole, tengan ánimo, soy yo, no teman. Marcos sigue diciendo, subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. El terror y la situación en la que los 12 varones se encontraban no les permitió entender el gran peso que había en las palabras que Jesús había pronunciado. Soy yo. En varios pasajes del Antiguo Testamento, Dios se identifica con esta frase, soy yo. Y obviamente por una cuestión de tiempo no vamos a ver cada uno de ellos, pero si tienen la oportunidad de abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y está Dios dialogando con Moisés antes de que Moisés fuera enviado a liberar al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice ahí, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. En otras palabras, Jesús no solamente demostró su divinidad o su deidad por medio de este acto sobrenatural, del caminar sobre las aguas, sino que también afirmó ser ¿qué? Ser Dios, cuando pronunció esta frase, soy yo. El milagro que presenciaron los discípulos aquella noche los dejó asombrados. Y es que el verbo que utiliza aquí Marcos también puede significar estar fuera de sí. En otras palabras, sobrepasó el razonamiento de los discípulos, el razonamiento humano. No podían comprenderlo en su totalidad. Y lo único que quedaba, como Mateo lo registra, era postrarse y arrodillarse y decirle, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, después de esta manifestación tan clara y visible de Jesús, siendo Dios, finalmente los discípulos entendieron quién era Jesús. Sin embargo, Marcos es muy honesto al informarnos que los discípulos estaban en ese proceso de entender la misión divina de Jesús. Cuando se nos menciona en el versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En otras palabras, Marcos estaba refiriendo de que si los discípulos hubieran entendido, en primer lugar, el milagro de la multiplicación de los alimentos, no se hubieran asombrado de que Jesús hubiera caminado sobre las aguas, porque habían entendido desde un principio que Jesús era ¿qué? Era Dios. Pero su mente estaba embotada, o en algunas versiones dice que su corazón estaba endurecido.
Y esto nos lleva a nuestro tercer acto, versículos 53 al 56. Y lleva por título, Jesús es un Salvador compasivo. Mientras que Marcos nos da un breve resumen de lo que Jesús hizo una vez que llegó a Genezaret, Juan en su Evangelio nos da mucho más detalle de esta visita. Marcos lo resume de la siguiente manera, versículo 56. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Es que el propósito de Marcos en dar este breve resumen de lo que Jesús hizo en aquel entonces era resaltar el poder sanador de Jesús como un Salvador compasivo. Y es que Jesús constantemente mostró compasión hacia el dolor físico de las personas, curándolas, aun cuando éstas no creyeran que Él fuera el Hijo de Dios. Juan en su Evangelio nos dice que así como esta misma multitud con ese mismo ímpetu de hacer a Jesús rey, de coronarlo como su gobernante, fue con el mismo ímpetu que mostraron al abandonarlo una vez que el Señor Jesucristo puso muy claro los grandes desafíos que había para seguirle. En otras palabras, no todos los milagros que Jesús hizo en las personas terminaron en nuevos nacimientos o fueron salvos, para ser más claros. Pero aún así, Jesús demostró compasión en sanar a aquellas personas quienes no creían en Él. Y esto nos debe de llevar este pasaje a traer dos lecciones de las cuales hoy quiero compartirles. La primera lección es la siguiente: no aceptes el Salvador que el mundo te ofrece. Y cuando menciono la palabra Salvador lo hago con la letra S minúscula, no mayúscula, porque no me refiero a Jesús, sino me refiero al Salvador que el mundo te quiere presentar. Así como en aquella ocasión Marcos registró el frenesí de esta multitud de querer hacer a Jesús como su rey por conveniencia personal, hoy en día hay muchas personas que quieren acomodar a Jesús a su estilo de vida y no quieren acomodarse a la forma de vida que demanda el Rey Jesús. El domingo antepasado, que fue el domingo 11, se celebró la edición del Super Bowl número 58. Y si eres de los que quizás ves el Super Bowl simplemente por los anuncios que hay y no estés interesado en el juego porque quizás no lo entiendes, tal vez tuviste la oportunidad de ver un anuncio o una campaña que lleva por título en inglés He Gets Us. Y esta es una campaña publicitaria que ha gastado millones de dólares para presentar ideas distorsionadas sobre quién es Jesús. El anuncio publicitario que salió en el Super Bowl presentaron a varias personas lavando los pies de otras personas, diferentes escenas. Pero la última escena salió un sacerdote lavando los pies de lo que representaría a la comunidad gay, a un homosexual. Y después de finalizar después de esta escena, salió un texto diciendo lo siguiente: Jesús no enseñó odio, Jesús lavó los pies. Si eres de los que, como un servidor que de repente ve la tele sin estar analizando
puedes llegar a confundirte y dejar pasar la idea que hay detrás de esta publicidad. Una vez que empecé a estar escuchando diferentes puntos de vista y de hermanos con una solidez bíblica, me di cuenta que lo que estaban mostrando era totalmente erróneo de lo que dice las Escrituras. No cabe duda que Jesús no enseñó que odiáramos a nuestro prójimo. Sin embargo, siempre condenó el pecado de las personas. Y en ningún momento dejó que aquellos que le siguieran amando a su pecado. Al contrario, los exhortó continuamente a arrepentirse de sus pecados. Y es que Jesús sabía en aquel entonces, en el primer siglo, de los peligros que había de distorsionar. ¿Quién era Él? Su misión. Es por eso que Él insistió a sus discípulos que se fueran de aquel lugar, de la multitud. Y hoy en día pasa lo mismo. El mundo sigue distorsionando la imagen de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Desde un punto de vista histórico, lo que se conoce como el Jesús histórico, el mundo no se va a poner a discutir si realmente Jesús existió, porque hay tantas pruebas que demuestran que realmente hubo un Jesús, un hombre llamado Jesús, un hombre judío. No por nada, nuestro tiempo se vive en un antes y después de ¿qué? De Jesús, de Cristo. O sea, eso es indiscutible. Hay tantas pruebas que la gente no se va a poner a discutir eso. Pero sí se van a enfocar a distorsionar la idea bíblica de cómo presentan a Jesús. Van a reunir todos sus recursos y esfuerzos para distorsionarnos, para distorsionar la imagen o las enseñanzas de quién es Jesús. Amado hermano, el mundo va a estar de acuerdo con nosotros cuando enseñamos que Jesús dijo que amemos al prójimo. Obviamente nos van a aplaudir y decir, claro, háganlo, sigan predicando. Sí, Jesús dijo que amáramos al prójimo. Pero tan pronto empecemos a hablar que Jesús no solamente vino a amar al prójimo, sino que también rechazó el pecado de los demás, ¿qué va a pasar? Nos van a tachar de intolerantes. La gente no se siente incómoda cuando decimos que Jesús vino a salvar el mundo, porque todo el mundo anhela un Salvador. El problema es cuando les decimos el por qué Jesús vino a salvarlos. Vino a salvarlos de nuestros pecados. Porque tú y yo somos ¿qué? Somos pecadores. Si distinguir la mentira de la verdad en ocasiones se ha vuelto una tarea difícil, ahora imagínense lo desafiante que es distinguir una mentira a medias o una verdad a medias. Y permíteme preguntarte hoy en esta tarde, ¿cómo distingues tú las falsas enseñanzas sobre Dios si no lees la Biblia? Si no meditas en ella. ¿Cómo puedes distinguir? ¿Cómo sabes que el que está aquí enfrente no te está diciendo algo totalmente contrario a lo que las Escrituras enseñan? Porque como les dije, lo difícil o lo más desafiante es saber identificar las medias mentiras o las verdades a medias, porque las verdades a medias siempre van a traer algo de Biblia. Un texto por aquí, un texto por allá, pero finalmente una verdad a media o una mentira a medias ¿es qué? Es mentira. Si es que no lo sabías, déjame decirte que Satanás en ningún momento él se siente incómodo porque sepas un poco de Jesús, porque imites un poco de Jesús o incluso que compartas un poco de Jesús.
Porque la apatía espiritual es el principio del declive de la vida espiritual. Te lo voy a volver a repetir. La apatía espiritual es el principio del declive de una vida espiritual. La falta de comunión con nuestro Padre a través de la meditación y de la memorización de la oración solamente nos hacen blancos fáciles del mundo. Porque no tenemos las herramientas para identificar las distorsiones que se enseñan sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo y sobre las Escrituras. ¿Cómo podemos si no tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial? Que al igual que Cristo Jesús, imitemos su actitud ante la tentación. Que buscó a Dios ¿en qué? En oración. Roguemos a nuestro Dios para que Él sea quien guarde nuestras mentes y nuestros corazones a las ideas distorsionadas del Evangelio. Porque no hay nada más atractivo que un evangelio diluido, un cristianismo barato que se acomode a nuestras necesidades. Eso sí es atractivo. Y lo digo con mucho cuidado. No todas las iglesias grandes son buenas, como no todas las iglesias pequeñas son buenas. Hay iglesias grandes que son malas, pero también hay iglesias grandes que son buenas. Y viceversa con las iglesias pequeñas. Así que roguemos a nuestro Dios para que Él cuide de nuestro corazón y nos dé discernimiento. La segunda lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente. No temas porque el yo soy está en tu barca. Esta no era la primera vez en que los discípulos se encontraban en medio de una tormenta. Si ustedes se acuerdan, anteriormente y predicamos sobre eso, cuando los discípulos estaban en una tormenta, pero en aquella ocasión el Señor Jesucristo se encontraba dormido en su barca. Y es probable que a lo mejor por algunos momentos, en medio de la lucha, que estaban luchando en contra de la tormenta, el terror se apoderó de ellos, porque recordaron que aquel que calma las tormentas no estaba en su barca. Pero déjame decirte algo. Dios tiene el control de todo. Y Él permitió esta situación para que aquellos 12 varones conocieran a Jesús de una forma más profunda. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Te encuentras en medio de una tormenta? El fuerte viento y la marea violenta están casi por hundir tu barca. El Señor nos dice en esta tarde, ten ánimo, soy yo. No temas. Que estas palabras retumben en lo más profundo de tu corazón, que sacudan todas tus entrañas, porque el mismo que calmó la tormenta con tan solo subirse a la barca, es el mismo que habita en tu corazón. El sufrimiento seguirá tocando la puerta, tocando a tu puerta. Pero el gran yo soy te fortalecerá. La enfermedad seguirá golpeando a tu cuerpo, pero el gran yo soy te confortará. Porque todo esto es pasajero. Las relaciones rotas quedarán sin resolver, pero el gran yo soy te consolará. Porque la relación más importante ha sido restaurada. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros.
Gracias, Padre, porque eres tú y solamente tú el que nos puede salvar, el poderoso Salvador. Y mi Dios, que al igual que los discípulos nos podamos asombrar en este día, porque hoy fuimos recordados que Jesús, aquel que vivió hace 2000 años, es Dios y sigue siendo Dios. Y que ese asombro de ser recordados de que tu Hijo Jesucristo es Dios mismo, que ese asombro también nos ayude a ser confortados cuando la tormenta azota a nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.